En el episodio de hoy quiero hablarle acerca de un tema un poco controversial, pero que mucha gente puede interesar porque es una herramienta que han estado usando siempre y aunque la odien, la siguen usando. Estoy hablando de las tarjetas de crédito y de 10 beneficios que probablemente no sabías que tiene tu tarjeta de crédito o probablemente la tenga. Bienvenidos meditantes financieros a otro episodio de Cultura Financiera. Si quieres saber un poco más sobre este tema, entre si las tarjetas de crédito son buenas o si son malas, pues te invito a que te suscribas a mi canal y puedas ver en los videos más debajo información respecto a este tema, en donde te hablo acerca de las ventajas y desventajas de tener una tarjeta de crédito, de cómo mantener una tarjeta de crédito sin que te afecte negativamente en tus finanzas y en tu puntaje de crédito. También te hablo acerca del puntaje de crédito y si lo tienes bajito, cómo poder incrementar eso de manera súbita. Por ejemplo, ahora mismo mi tarjeta de crédito, producto de ciertas cosas necesarias por las cuales la tuve que usar, pues la llegué a un nivel bastante alto para muchas personas, pero es algo en lo cual realmente a mí en lo financiero no me afecta, pero no es algo que tampoco me afecta positivamente, por lo que mi puntaje de crédito ha bajado algunos 70, 77 puntos, algo que he posteado en mi grupo de cultura financiera, YouTube, en Facebook. Ahí podrás ver ciertas cosas que no vas a poder ver aquí en el canal que les comparto a ustedes allí. Y aún a pesar de que mi puntaje de crédito ha bajado tantos puntos, todavía mi puntaje de crédito está entre los 750 por ahí más o menos. O sea que mi puntaje de crédito regularmente radica entre 800 y 850 puntos más o menos. El máximo es 900 puntos. Y el puntaje de crédito, para aquellas personas que no saben mucho de esto, es simplemente el puntaje que te dan las instituciones financieras para determinar qué tan buena paga eres, qué tan bueno o buena eres con tus finanzas. Bien, ¿cuáles son estos 10 beneficios de los que te estoy hablando de las tarjetas de crédito? Beneficio número 1. Muchas tarjetas de crédito ofrecen lo que se conoce como función de protección de precios y hace exactamente eso, que te protege en caso de que cuando vas a una tienda, ya sea electrónica o cuando vas a una tienda físicamente y compras algo que te costó quizás $100, pues cuando vas otro día y ves el mismo producto en un precio mucho menor, $50, lo bajaron a 50%, pues dependiendo de las pautas y las reglas de este tipo de protección de precio que te ofrecen las tarjetas de crédito, pues puedes ahorrarte ese dinero y recompensarte esos $50 que pagaste de más en la otra tienda al comprar el artículo en la tienda siguiente, o simplemente te hacen ese reembolso por esa protección de precios. Garantía extendida. Este es el beneficio número 2. En la garantía extendida, pues muchas tarjetas de crédito te ofrecen esas letritas pequeñitas que nadie realmente lee, pues te ofrecen una garantía extendida a los productos que ya por sí te ofrecen una garantía. Muchas tiendas, cuando compras algo electrónico, pues te recomiendan que les compres a ellos la garantía de protección en caso de que ese objeto electrónico cese de funcionar. Muchos objetos electrónicos tienen una garantía de fábrica, que es la garantía que te ofrece la marca del objeto que compras, ¿verdad? Una vez esa garantía se vence, pues ahí entra la garantía de la tienda que te ofreció garantía por otros 2, 3, 4 años. Pues muchas tarjetas de crédito te ofrecen ese mismo beneficio y hasta pueden extender la garantía de ese objeto hasta por un año aún más. Y esto ya está de por sí gratis dentro del servicio de tu tarjeta de crédito. Así que no tienes que estar pagando ese dinero extra en la caja cuando compras ese artículo, cuando lo compras en esa tienda. Beneficio número 3. Muchas tarjetas de crédito también ofrecen reembolso o reemplazo
de cualquier artículo que haya sido dañado o robado, que vienen siendo parecido a la garantía, pero en este caso en cuanto a robos. Y esto también puede incluir hasta celulares. Beneficio número 4. Este beneficio también es un beneficio muy poco conocido entre las tarjetas de crédito que ofrecen el beneficio, y es de que si por ejemplo compras un artículo que solamente tenía hasta 30 días para devolverlo en caso de que se dañe o no sirva o no te quede o cambiaste de opinión o lo que fuese, pues porque el objeto ya, el artículo, no lo puedes devolver y la tienda no te permite devolverlo por la razón que sea, pues muchas tarjetas de crédito ofrecen un beneficio de hasta 60 días, extendiendo hasta 60 días más o 30 días más por ese reembolso, en el que simplemente al llamar a tu tarjeta de crédito ellos te reembolsan por ese artículo que ya no te sirve, que la tienda en la que la compraste no quiere aceptar. ¿Qué fue, papuchi? Ya falló, ¿Qué fue, papuchi? ¿Qué falló? No besito, no besito. Te apesta la boca. Ya vete a jugar. Ok. Ay, ya. Vaya. Beneficio número 5. Es el beneficio de consejería. No. Cuando me refiero a servicio de consejería, no me refiero a consejos financieros, sino me refiero a asistente personal. Es como tener un asistente personal en el que en muchas compañías a las cuales requieres servicios te ofrecen una persona la cual hace tareas diarias por ti, como por ejemplo preparar un viaje o hacer entregas y reservas para hoteles y cosas por el estilo. Es como tener una especie de conserje, pero no que te limpia tu casa, sino que te ayuda a usar tu tarjeta de crédito de la manera más conveniente posible según lo que necesites. Y esto ya está incluido en el servicio de la tarjeta de crédito. Regla número 6. Esta regla es la regla por la cual yo sola y exclusivamente uso mis tarjetas de crédito para absolutamente todo. Cuando digo todo, me refiero a todo. Las tarjetas de crédito son el método, si las sabes usar, esencial para hacer tus compras, a menos de que estés usando cash. Pero tu tarjeta de débito, como dice el nombre, vas a deber. Te vas a deber a ti mismo. Una tarjeta de crédito básicamente es como pedir un préstamo automatizado. Cada vez que usas tu tarjeta de crédito es un préstamo que automáticamente te da el banco por la cantidad en la que estás usando, aun sea 50 centavos. Y es algo por lo cual no tienes que firmar ningún tipo de formulario ni nada por el estilo, ni esperar un tiempo o ciertos días para ello. Y también incluso te dice el límite de ese préstamo. Por eso las tarjetas de crédito te dicen que el límite de crédito es tanto. Pero de ese tema les hablo más en los videos que tengo más debajo acerca de esto. Pero como les dije, este es mi beneficio favorito porque cuando, por ejemplo, por alguna razón, tu tarjeta de crédito te la roban y en tu tarjeta de crédito tienes un límite de crédito de $5,000, $14,000, $32,000. Y de momento alguien usa tu tarjeta de crédito pretendiendo ser tú y usan $5,000, $14,000, $32,000 en tu tarjeta de crédito, pues ese dinero no lo vas a deber, lo cual sería imposible y mucho más difícil también si hubiese sido tu tarjeta de débito. Si usan tu tarjeta de débito y usan $32,000, son $32,000 que ya no tienes porque lo usaron. Mientras que en una tarjeta de crédito es dinero del banco y las tarjetas de crédito tienden a tener mejor protección que las tarjetas de débito. Por eso si vas a hacer compras, regularizas hacer compras en el internet, es mejor y esencial de que uses tu tarjeta de crédito en caso de que la tienda que estás comprando sea una tienda falsa que simplemente quiere tu información para usar esa información y comprar cosas y cargarla. El banco se va a encargar de todo eso. A mí en el 2023, ahora en este año, pues tuve que cambiar la tarjeta de crédito 3 veces porque por 3 ocasiones hubieron personas que estuvieron usando Uber Eats y no sé qué otra cosa, cosas que yo nunca uso, pero el sistema inmediatamente sabe que cuando hago algo fuera de lo normal, pues me dice, este fuiste tú, pues obviamente, te manda un texto y te dice,
esto fue lo que ocurrió en tal fecha, tal hora, fuiste tú. No, entonces inmediatamente cancelan la cuenta, no debes nada y te mandan una tarjeta de crédito nueva. Eso me pasó, lo tuve que cambiar la primera vez, la segunda vez o la tercera vez, tuve que cambiar 2 veces. Beneficios de viaje, este es el número 7. En este tipo de beneficio lo que hace es que la tarjeta de crédito te protege en caso de cualquier tipo de problema que puedas tener con tus maletas y también, por ejemplo, si quieres hacer algún tipo de alquiler, te pueden hacer descuentos, en viaje y puedes tener hasta asistente para cuidarte en caso de que pierdas el avión y te puedan hasta enviar a un hotel o de nuevo tener un sistema de conserjería, tener un conserje que te ayude como un asistente en el viaje. Pero también te da protección en cuanto a viajes. Si por ejemplo se te perdió el vestido de novia, pues el sistema de la tarjeta de crédito te puede proteger en caso de esa pérdida. Así que mira bien el sistema de seguro de viaje, de protección de seguro de viaje en tu tarjeta de crédito y las tarjetas de crédito que ofrecen este tipo de beneficios. Número 8. Este quizá no sea tan interesante para mí, pero puede que lo sea para ti y es beneficio de entretenimiento. Si eres una persona que le gusta ir a los conciertos y te gustaría impresionar a esa persona, a ese amigo, a esa amiga, novia, novio, esposo, esposa, pues puedes usar los beneficios que te ofrece el emisor, o sea, la persona, o mejor dicho, la compañía de la tarjeta de crédito que te puede ofrecer descuentos para boletos de conciertos y de entretenimiento que te pueden dar a menor precio, pero con acceso exclusivo a eventos especiales. Así que mira bien si tu tarjeta puede ofrecerte esos beneficios de entretenimiento. Número 9. Reemplazo de tu tarjeta de crédito y desembolso de efectivo. Este beneficio es esencial para las personas que les gusta viajar y si estás lejos del lugar en donde vives, en donde recibiste la tarjeta de crédito, algunas tarjetas de crédito te pueden ofrecer un servicio en que en 24 horas, si tu tarjeta se pierde, te pueden mandar otra nueva o te pueden mandar una cantidad de dinero cash de reembolso para poder usarlo en ese caso de emergencia. Es una situación de emergencia, necesitas efectivo, no tienes que estar lejos de donde vives, no puedes ir a tu casa, ellos en 24 horas te resuelven. Número 10. El beneficio número 10 es uno de los beneficios que mucha gente también desconoce y es de que el mismo servicio de la tarjeta de crédito puede pelear algún tipo de disputa en algún cargo que hiciste con tu tarjeta de crédito. Si por ejemplo alguna persona a la que requieres un tipo de servicio le pagas pero por alguna razón hay algún tipo de disputa, ya sea de porque te cobraron más de la cuenta o porque te quieren cobrar de nuevo, pues el mismo servicio de la tarjeta de crédito tiene representantes que pueden hacer esa disputa por ti. Si eres una persona que simplemente no te gusta estar bregando con ese tipo de situaciones, pues ellos tienen a esas personas disponibles para pelear por ti el cargo en tu tarjeta de crédito. Y paso número 11, suscribirte al canal, darle like al video, darle a la campanita para recibir notificación cada vez que posteo un video. Y por favor nuevamente darle like al video porque ayuda al canal a crecer y a esparcir este tipo de conocimiento que muchas personas en el mundo del habla hispana desconoce y que simplemente necesita una persona que le hable así normal, sin mucha jerga profesional, de una manera coloquial y pueda entender de una manera mucho más fácil este tipo de temas que tanto necesita la comunidad latina en este país, en los Estados Unidos y en todo el mundo también. Aunque no residas en los Estados Unidos, esto te puede ayudar a ti. Si eres una persona que sabe de finanzas y tienes otro tipo de puntos o beneficios que sabes que la tarjeta de crédito tiene, por favor déjalo en el comentario. Y si tienes algún tipo de idea que te gustaría que yo te comente de esta manera y te gusta el canal, pues suscríbete y deja el comentario más abajo para hablar acerca de ese tema.